nivel. Claro, pues que en este momento yo no tengo el mío activado ni nada de eso. A ver, Gerardo, salúdanos, a ver si está funcionando el micro. Todavía no. No te oímos. Además, semejante voz, pues, de Gerardo, eso es mejor Este man, pues, no tiene que, si no trabaja en Nvidia, se puede dedicar a la locución. Darme un momento. Que ya... Sí, ahora, claro, véalo ahí. Sí. No, pues el David Attenborough español. Y fuera de eso, con Zoom-in y todas esas cosas. No. Una eminencia. Darío, mientras este man se prepara en la conexión, aquí no vamos a hacer una introducción, sino simplemente el que no hubiese escuchado el podcast pasado De Gerardo. donde Gerardo nos cuenta su historia y cómo terminó trabajando en Nvidia, se lo recomendamos que se conecten acá. Además porque pues yo lo había compartido con Gerardo, pero pues ha sido un hit pues en redes sociales, el más grande del mundo. Pues, es que no sabíamos que Gerardo era una eminencia en gaming. Y todo el mundo, o sea, es hiper reconocido en el mundo de gaming. Una cosa loca. Entonces, ¿cómo no hacer la segunda parte? Íbamos a tener a Antonio Linares, pues, para hacerle una mezcla que se mete. Es otro compatriota tuyo, hombre, Gerardo. Antonio Personaje brillante. Es brillante, se hace unos deep dives y tiene una tesis de inversión. O sea, yo no sé cuántos X le ha sacado a Nvidia. Entonces, queríamos tener ese cotejo entre esas dos eminencias, pero creo que se comió algo mal y se intoxicó y me mandó, pues está en la clínica con suero. Pues que se recupere. Oh, wow. Pues, pero eso, pues, lo que pasa es que a nosotros los de 50 no nos pasa nada de eso, pero los huevones de 30, pues, son muy blanditos y todos los enferman, todos los lleva a la clínica, todo es una cosa, pues, que... Cualquier chavito de hace 3 años le cayó mal, pues, sí, no. Y si no, uno tiene que tener estómago de gallinazo, pues, que no le pasa a uno nada, pues. El episodio, perdón, el episodio de Gerardo es el 37. Gracias, gordo. Muy amable. No, Gerardo, de verdad que fue todo un mega hit y qué bueno volverte a tener y sobre todo pues con ese vozarrón porque haces que cualquier explicación uno diga, sí, yo me la quiero oír. Yo le creo. Porque es buenísimo. Bueno, entonces arranquemos hoy porque es que tenemos muchas cosas. En algún momento yo quería que el episodio solo fuese de gaming, pero es que ustedes vieron, es que hicimos el episodio de eso, creo que fue, ¿qué? O fue en octubre o qué fecha fue. Y ustedes... El año pasado. Después, hicimos abril, el año pasado. Abril, hace un año casi. Y Nvidia ha hecho como 3 o 4 X desde ese entonces, pues entonces es demasiado importante entender qué es lo que está pasando con esta compañía, con todo el cuento de inteligencia artificial. Entonces yo voy a arrancar con algunas preguntas para que Gerardo nos eduque y todos vamos a aprender un poquito más de todo este cuento y por qué es tan importante. Entonces yo quiero arrancar con unas preguntas muy básicas. Entonces, Gerardo, explícanos cuál es la diferencia, y hacemos la traducción porque yo a veces solo me sé las palabras en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre inference y training? O sea, yo quiero entender eso de una persona que sí sabe explicarlo, porque yo a veces lo asumo y empiezo a escribir y empiezo a decir que compute is the new oil en el chat que tenemos, pero yo quiero que alguien que sí sepa nos explique cuál es la diferencia entre inference y training y por qué son tan importantes. Sí, claro. Mira, cuando tú preparas una nueva red neuronal, una funcionalidad nueva sobre inteligencia artificial, primero hay que entrenarla. Y entrenar inteligencia artificial con deep learning requiere ver muchísimos datos, tienes que revisar. ¿Se congeló el Darío? Sí. Y ese trabajo se... Te nos Te fuiste. congelaste un segundito. Vuelve a comenzar, Gerardo, te cortaste un minutito. Vale. No le podemos echar la leña a Medellín por mala conexión, porque este man está en San Francisco, yo también, y yo no estoy en Medellín nada más, y el gordo está en Pereira, entonces bueno. Vamos, Gerardo. Pues os contaba. El training es cuando preparas una red neuronal, cuando tienes que entrenar una inteligencia artificial y para entrenarla tienes que ir a través de un montón de datos. Entonces, entrenar
lo que te requiere es un proceso de heavy lifting bastante intenso de ver un montón de datos y para eso hace falta un montón de GPUs. Para hacer inferencia lo único que haces es una red ya entrenada que ya tiene unos weights, unos pesos concretos. Ahí la inferencia lo que tienes que hacer es confirmar un caso contra los weights. Entonces, por ejemplo, en un caso como ChatGPT, para entrenarlo tienes que ver miles de millones de datos, tienes que ver todas las interconexiones y la red tiene que entender cómo se conectan entre ellos. Pero para hacer inferencia lo único que haces es revisar los weights. Entonces, cuando haces training necesitas una barbaridad de procesamiento, cuando haces inferencia puedes utilizar tarjetas más pequeñas y puedes utilizar hardware que sea más eficiente. Entonces, eso es un poco la diferencia, que para entrenar, al principio de las redes neuronales, te hacen falta unos sistemas increíbles. Para luego correrlo te hace falta mucho menos. O sea que es más costoso entrenar que hacer inferencia. Sí, lo que pasa es que entrenas una vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú preparas una red neuronal como ChatGPT-4, esa primera preparación te puede llevar meses con muchísimas GPUs, pero luego lo vas a correr durante mucho tiempo. Entonces, todo ese tiempo que lo estás corriendo, que vas a ejecutar la red, es más barato y entonces pues ahí tienes que hacer un offset de el entrenamiento inicial contra la escala que vas a conseguir en inferencia. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este momento, pues no dan abasto porque básicamente todo el mundo está comprando GPUs para entrenar sus propios modelos. Entonces, por ejemplo, Mistral, Llama, ChatGPT, o sea, ustedes, por ejemplo, en este momento, yo creo que leía en estos días que, por ejemplo, Microsoft decía que está creciendo en Copilot y no sé qué otras cosas, como al 30% per quarter, y que podrían crecer más, pero el grandísimo problema que tienen es que no tienen suficientes GPUs, o sea, no tienen suficientes H100s pues, de NVIDIA para poder entrenarlos todos. O sea, ustedes están a full max capacity. Sí, ahora mismo la verdad es que todo el mundo está intentando entrenar sus modelos. Lo que ocurrió igual desde la última vez que hablamos es que ya en 2022 empezamos a ver los primeros modelos y los primeros modelos empezaron a llamar la atención de la gente y empezaron a ganar en popularidad. El momento estelar fue, yo siempre digo que es un momento combinado entre Stable Diffusion y ChatGPT, pero hubo como dos grandes campos en la creación de arte y en los asistentes de texto, en el que de golpe la gente se dio cuenta de que esto funcionaba. Lo que ocurrió fue que muchas empresas se dieron cuenta que su mercado iba a cambiar. Y en ese momento es cuando todos los grandes proveedores, tanto de modelos como proveedores de cloud, se dan cuenta de que tienen que escalarlo. Y entonces está habiendo ahora una carrera descomunal por quién consigue el modelo que se va a utilizar de default, quién consigue el hardware que se va a hacer de default y quién consigue la infraestructura que se va a hacer de default. Y un poco estamos viendo eso en el mercado desde el mayo del año pasado, que hemos pasado de modelos experimentales a modelos que interesaron a la gente, a de golpe la gente darse cuenta de que esto es el futuro y hay que correr. Entonces, la diferencia con este campo frente a otros es que aquí se puede correr mucho. La investigación en modelos de inteligencia artificial se puede hacer relativamente rápido y el training se hace relativamente rápido. Entonces, si pensamos en cualquiera otra de las otras revoluciones que ha habido en tecnología en los últimos 30 años, Internet estaba un poco limitado porque tenías que instalar los nodos. Cuando salieron los teléfonos móviles, Apple tenía que producir los primeros iPhone y todos los competidores tardaron 5 años en pillarles. Cuando salió el App Store, eh, la gente tiene que empezar un poco a explorar esos casos y tenemos que un poco digitalizar todas las aplicaciones que había antes a aplicaciones de móvil. La diferencia ahora es que con que hagas un modelo, la gente le encuentra 1000 usos. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Que ChatGPT se convirtió en la herramienta que más rápido ha crecido de la historia, que llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Entonces, Sí. es el cambio, la parte interesante que me parece a mí es el rate of change, la evolución, lo rápido que está yendo. Sí, la velocidad es. Y digamos que cuando nosotros, Darío, tratamos de crear una tesis sobre inversión, normalmente uno lo hace porque digamos que uno va leyendo y va capturando una, dos o tres ideas
y uno dice, vamos a comprar Tesla, vamos a comprar Palantir, vamos a comprar Nvidia, sobre unas proyecciones que uno, digamos que mentalmente hace o porque uno va asimilando, digamos que es diferentes tipos de tendencias, porque uno ve el demo del robot de Optimus Prime o porque uno ve cualquiera de estas compañías como Meta, pues como Facebook o Meta AI o Grok o cualquier cosa haciendo estos grandes avances. Pues yo creo que lo más difícil de capturar, que esto es lo más complicado, es que nosotros no tenemos, porque eso es una limitante del cerebro, porque uno es muy bueno para digamos que hacer ciertas proyecciones de decir, esto es lo que va a pasar en los próximos 3, 6 meses, pero nunca habíamos tenido en la vida, y esto es muy importante, nunca habíamos tenido en la vida cómo van a ser las cosas en el mundo cuando uno tenga un potencial de cómo hacerlo 1000 veces mejor. ¿Y a qué me refiero? Es que con todo este tema de AI, pues digamos que las enfermedades degenerativas o las enfermedades que hoy tenemos, es que estas enfermedades no van a existir porque es que tenemos como si hubiéramos importado de los extraterrestres 1000 aliens para llegar a decir, bueno, me soluciona esto. Entonces, por ejemplo, en el mundo de genomics, en el mundo de proteínas, en el mundo de cualquier tipo de problema complejo, o sea, la capacidad y el monstruo de computacional que estamos trayendo para solucionar es de una categoría que el cerebro no es capaz de asimilar. Es que si vos llegas y decís en tu cabeza, multiplicar por 5, multiplicar por 10, vos de alguna forma lo escribís. Pero mira, la gente se empieza a perder mucho cuando llegas y le decís, escríbeme cuántos ceros tiene $1 billón, escríbeme cuántos ceros tiene $1 trillón. Y este tipo de avance, que es lo que está pasando con todo esto, es lo que se está dando gracias a todo esto. Entonces, yo lo que quería hacer es como un mini breakdown para que Gerardo nos cuente, porque obviamente pues él es el que sabe. Vámonos un poquito más como a lo más básico. Empecemos a describir, Gerardo, qué es un H100, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando Jensen hizo el delivery del GPU, que es, y esta vaina pesa como que creo que son 30 kilos y vale, y cuesta como $250,000, creo que es así, más o menos. O sea, en este momento el H100 vale $250,000, pesa 30 kilos, pero ¿qué es? O sea, describirnos la máquina y qué se viene en el futuro. Empecemos con el hardware y empezamos a hablar de las aplicaciones y sus usos y sus futuros. Por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando en este momento toda la inteligencia, o digamos que lo que se está corriendo es todo inteligencia artificial by retrieval y no generativo, para que empecemos como a profundizar, pero hablemos primero de la máquina como para ponerle como un ancla. Sí, a ver, el gran cambio igual que el mercado ha visto, pero nosotros llevamos haciendo años, es que nos dimos cuenta hace mucho tiempo que la GPU servía para muchas cosas. Esto hablamos de ello la última vez. El ethos, el motivo de ser de la GPU era procesar paralelamente. Entonces, las GPUs, las primeras que hicimos, iban todas a un PC, luego un PC para consumidores. Luego hicimos una versión de las GPUs que eran GPUs profesionales. Lo que empezamos a ver en los 2010 es que iban a hacer falta GPUs para laboratorios. Entonces creamos unas GPUs que se llamaban las DGX, que eran como máquinas enteras especializadas. Y de ahí entonces ya pasamos a hacer GPUs para servidores. Entonces las GPUs para servidores son racks, entonces son como una blade entera que se mete en un armario. Y el H100 es uno de los últimos modelos que tenemos, en lo que tú lo que haces es que pones diversas GPUs, le pones, en este caso también hemos puesto una CPU que hemos hecho nosotros sobre arquitectura de ARM, que se llama Grace, y luego le pones nuestra tecnología de redes con InfiniBand. Entonces lo que estás buscando es crear la menor fricción posible entre todo el hardware. Entonces queremos que todas las GPUs puedan hablar entre ellas lo más rápido posible, que hablen con la CPU de ARM que hemos inventado, Grace, para que se conecte lo más rápido posible con esas redes especiales que hacen que no pierdas velocidad en el traspaso de datos. Pero es que además estos sistemas de los H100, por ejemplo, no funcionan solos, funcionan dentro de grandes racks. Entonces tienen que funcionar con muchas GPUs juntas a la vez.
Y entonces lo bonito de cómo estamos diseñándolo es que pensamos en todo el sistema. No estamos pensando solo en la GPU, sino queremos que todo tu data center funcione junto, todo el software que tienes que correr encima funcione junto. Y una de las cosas interesantes que tiene es que frente a la arquitectura que se estaba utilizando antes en data centers, que era sobre todo CPUs, el ratio de GPUs que necesitas contra CPUs es descomunal. O sea, necesitas muy pocas GPUs. Tendría que mirarte el número exactamente, pero puede ser de 1 a 20. Entonces puedes eliminar muchísimos servidores y puedes eliminar muchísimo consumo de electricidad. Entonces hacen que sean sistemas súper fuertes que además consumen menos y ocupan menos espacio. Impresionante. Yo tengo una pregunta, Gerardo, puede ser un poco más básica, pero te la quiero hacer. NVIDIA es el caballo ganador y la tecnología que describes es increíble. Pero hoy, ¿quién es el segundo? ¿Dónde está el segundo lugar de esto? ¿Y en qué país? Sí, esta tecnología está cambiando mucho. O sea, nosotros igual de momento hemos sido, como llevamos tiempo invirtiendo en ello, hemos sido la solución con la que ha empezado todo, pero tampoco nos queremos dormir en los laureles. Queremos asegurarnos de que nuestros productos sean competitivos. Históricamente esto ha pasado cada vez que ha pasado una tecnología como esta, van a entrar muchísimos competidores en este sector. Habréis visto noticias, por ejemplo, de Qualcomm anunciando soluciones para inteligencia artificial en servidores. Intel empezó a hacer sus GPUs para servidores y tienen sistemas dedicados para inteligencia artificial. AMD también está viniendo con productos para inteligencia artificial. O sea que va a haber muchos competidores. Y nuestro CEO, por ejemplo, lo dice siempre, que NVIDIA no es una empresa un poco especial en el sentido de que no intenta capturar mercados, intenta crearlos. Entonces, los mercados que ha abierto NVIDIA eran mercados nuevos. Y si el mercado es más grande y viene más gente y hay más competidores y todos pueden vender, mejor que mejor. Al final lo que queremos es intentar explorar cuáles son los boundaries de la ciencia, de la tecnología de hoy en día y empujarlos hacia adelante. Y luego la competencia, lo que esperamos es que nos mantenga atentos y nos ayude a acelerar. Y la otra cosa, pues, o sea, estudiar a Jensen es de una de las cosas más interesantes, pues, porque es que además de ser un ejecutor, pues es un genio Darío, pues, y los competidores, pues, son muchos, pues está, pues, AMD. Entonces una de las cosas que quería invitar a Antonio Linares, pero desafortunadamente, pues, tuvo food poisoning porque él tiene una tesis sobre los chiplets de AMD versus los de NVIDIA, y queríamos pues debatir sobre eso. Y hay compañías nuevas como Grok, que es este que salió Gerardo, el fundador, se me olvida el nombre, que salió pues de Jonathan, que salió pues un high school dropout, pero fue el que escribió toda la arquitectura pues de los chips pues que tiene Google en este momento, y están haciendo unas cosas súper interesantes. Pero me devolví a la historia de que Jensen pues es un genio, pero él dice que una de las cosas más complicadas competir para NVIDIA es que el total cost of operations, pues ellos son unos mercenarios pues operacionales. Es una cosa que es muy difícil competir contra ellos, porque es que son unos reyes de la eficiencia. ¿Por qué no nos hablas qué es lo que quiere decir Jensen cuando llega y dice total operation cost, y por qué a la gente le es tan difícil competir con una compañía que es tan eficiente? Sí, a ver, son varias cosas. La primera es que dentro de NVIDIA, NVIDIA es muy plana, con lo cual tenemos menos niveles de managers que otras empresas en el mismo sector. Eso te permite ser muy ágil y te permite tener mucha comunicación interna, pero lo que ocurre es que mucha gente tiene que estar empoderada para tomar decisiones porque tienes menos niveles intermedios. Lo segundo que ocurre, por ejemplo, es que casi todos nuestros managers, yo ahora, por ejemplo, tengo un pequeño equipo en lo que hago, y yo sigo teniendo mis responsabilidades individuales. Entonces, incluso los managers siguen también teniendo un trabajo individual. Y luego el scope de cada individuo es ligeramente más grande que lo que verías en otras empresas. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo hago producto. En las empresas grandes de tecnología, cuando trabajas en producto, lo normal es empezar por una parte pequeña de una solución. Entonces, la broma que hacíamos siempre cuando reclutábamos era que si entrabas a trabajar en Facebook, igual eras el PM del botón de like. En NVIDIA no llevas ni un producto, llevas un área de productos desde que empiezas.
Entonces, la forma de trabajar es que directamente es distinta. El mejor ejemplo es cómo hacemos hardware. Nosotros hacemos una generación de GPUs cada 2 años. Esa generación de GPUs, por ejemplo, la última fue Ada, anteriormente eso fue Ampere, ahora la siguiente la anunciamos en el GTC, que es Blackwell. Cada vez que haces una generación, ese chip nuevo tiene que ir en todos nuestros productos. Tiene que cortarse para un data center, tiene que cortarse para un consumidor, tiene que cortarse para un laptop, tiene que cortarse para un Jetson, para los sistemas integrados que tenemos para robótica. Entonces, el hecho de que solo hagas un producto y luego solo hagas versiones del mismo te permite poner muchísimo más dinero en él, te permite hacerlo mejor y te permite ser más eficiente. Entonces, es esa eficiencia de intentar hacer el mejor producto lo que nos hace escalar tan rápido. Luego hay discusiones, ¿no? Como decías tú, de si la arquitectura de chiplets frente a la arquitectura monolítica, bueno, y luego ya puedes ver una parte de cómo diseñas el hardware. Pero la parte operacional que es interesante de NVIDIA es esa. Es un producto por generación, o el producto tiene que ir en todo, y luego un montón de equipos muy versátiles que son capaces de hacer muchas cosas, que no van a mirar solo un producto, sino que van a mirar varios, y lo que estás siempre buscando es apalancarte. Estás buscando siempre buscar cosas que el mercado vaya a coger, el mercado vaya a hacer. Jensen nos dice, por ejemplo, mucho que si el mercado puede hacer algo, no lo hagas. Haz cosas difíciles que el mercado no sea capaz de hacer o que el mercado necesite tu ayuda. Entonces, al final, lo que buscamos es hacer tecnologías buenas que el mercado pueda adoptar y luego permitir a los millones de desarrolladores que tenemos desarrollando para NVIDIA que sea una oportunidad de mercado para ellos. Entonces, eso es lo que hace que seamos tan pequeños en comparación con nuestros peers. Por ejemplo, una cosa que uno no registra y es que cómo ha crecido el ecosistema desde que sale, por ejemplo, ChatGPT, porque digamos que ustedes estaban en computing, pero ahorita en gaming, o sea, ¿cuántos más developers? ¿Cómo ha crecido ese ecosistema? Porque uno lo único que escucha en estos momentos es llegar a decir, no, que el fondo soberano del Medio Oriente le va a invertir, no sé, 20, 30, 40 billones de dólares y todo ese dinero, o sea, se lo está absorbiendo una sola compañía y ese dinero se lo está absorbiendo NVIDIA. Entonces, yo quisiera que nos dieras una dimensión, pues, no solo desde el punto de vista de capital, pero sino cuántos más desarrolladores hay en torno a todo esto, porque es que me parece súper interesante que una cosa, pues, que era inexistente, pues no voy a decir que la inteligencia artificial, pues, o sea, uno desde Turing, pues, descifrando Enigma, venimos haciendo grandes avances, pero hace 2 o 3 años no existía nada y hoy en día es todo el mundo volcado a desarrollar acá. O sea, ¿cuántos más APIs, cuántos más desarrolladores, qué tan grande está creciendo el ecosistema? Porque es que ustedes no dan abasto. Sí, el número exacto de desarrolladores no te lo sé decir, la verdad. O sea, lo que sí que es obvio es que mucha gente está pivotando a desarrollar soluciones de inteligencia artificial y gente nueva está llegando al ecosistema por el interés que está suscitando. Igual sí comentaría una cosa por aclarar. El ecosistema de inteligencia artificial está creciendo mucho. Yo no diría que el dinero lo esté absorbiendo NVIDIA. Diría, de hecho, que lo curioso del sistema es que es una situación parecida a cuando hicimos la transición a móviles. Había que crear todos los stacks de la nueva infraestructura. Esa es muy buena analogía, pues, como para uno ponerle, pues, un comparativo o algo, pues, que uno diga, se me parece a esto, pero esto es 100 veces más grande que esa transición a móvil, pues. Claro, y un poco Jensen también acuñó la frase, ¿no? Este es el momento del iPhone, de la inteligencia artificial. Igual nosotros somos el hardware sobre el que está corriendo inicialmente, pero iPhone al principio fue muy popular y luego salió Android. Y Android, por ejemplo, ahora tiene un mercado mayor. Entonces, por eso, por ejemplo, os digo que nosotros no asumimos que esto es un mercado ya acabado y va a haber mucha competencia en la parte de hardware. Lo que ahora ha habido, por ejemplo, el año pasado fue el año de la infraestructura. Entraron un montón de empresas nuevas que se crearon que te ayudaban a limpiar data, que te ayudaban a entrenar los modelos, que te ayudaban a hacer validación. Ahora estamos pasando a la siguiente etapa, que ya los modelos fundacionales están entrenados. Obviamente se van a seguir entrenando. ChatGPT 5, hay muchos modelos de los que se han hablado públicamente que se están trabajando en ellos.
pero ya tenemos unos cuantos. O sea, ya tenemos bastantes LLMs, hay bastantes generadores de imágenes, hay generadores de vídeos, hay generadores de 3D, ¿no? Entonces, ahora creo que la siguiente gran fase va a ser cómo llevar los modelos a herramientas que la gente utilice en el día a día, en la práctica. Y de hecho, si sigues un poco los perfiles de inversión de 2019 estaban yendo todos a modelos, en 2021 estaban yendo todos a infraestructura, ahora mismo los VCs están todos poniendo dinero en aplicación. Entonces, en quién es capaz de coger un modelo y hacer un use case real que alguien vaya a comprar. Y un poco eso es donde creo que ahora está creciendo muchísimo el mercado, porque en modelos te hacen falta pocos. No sé, esto también es mi teoría, pero ¿cuántos LLMs públicos va a haber en el mundo famosos? Lo normal es que se consoliden relativamente. O sea, va a pasar lo mismo que pasó con los motores de búsqueda, pues que al principio eran un montón, pero solo el que mayor indexara páginas y tuviera el retrieval más rápido, pues era el ganador, pues técnicamente Google. Entonces los modelos, me estás diciendo que se comparten así. Yo ayer, por ejemplo, pues para poder hacer este podcast, estaba oyendo una conversación donde decían que ciertos modelos estaban corriendo en Grok, pues que es técnicamente competencia, y que, por ejemplo, correr Llama versus ChatGPT, Llama 3 o cualquier cosa, simplemente el modelo era 10 veces más barato que correr ChatGPT. Entonces, estás diciendo que eventualmente solo uno de esos modelos va a ser el que va a reinar simplemente porque es el más inteligente y el más conectado. Sí, lo normal es que, bueno, a ver, un poco, imaginemos como los motores de búsqueda. No tiene que haber solo uno. Google ahora, por ejemplo, no es el único motor, pero se van a consolidar muchísimo y entonces habrá competidores, pero no hay tanto espacio para competidores grandes. La diferencia con los LLMs es que igual sí que salen LLMs específicos. Entonces ahí es un poco la duda de si hay que hacer un modelo para abogacía, imagínate, pongamos un caso hipotético, ChatGPT gana el mercado, Llama y Claude no son capaces de competir y se quedan en mercados muy secundarios. Pero, por ejemplo, hay modelos específicos para domains, ¿no? Para el campo de la abogacía, el campo de la medicina, el campo... Entonces, para campos concretos, ahí es donde te hace la pregunta de igual sí que puede haber competidores verticales, ¿no? Que vayan a por segmentos concretos. Igual eso es un poco distinto a cómo eran los motores de búsqueda. Pero bueno, como the jury is out there, ¿no? O sea, todavía tenemos que ver cómo evoluciona el mercado y por dónde tira. Es un buen punto. Yo quiero conectar ahí todo esto que están diciendo. Primero me es tan familiar en este momento esta conversación versus la primera de hace un año y es impresionante, o sea, cómo se ha ido asimilando la información y cómo pues hemos consumido información más especializada. Y lo otro es, no sé qué tan familiarizado estás, Gerardo, sobre todo en el tema de escalabilidad, en donde yo personalmente me veo como que, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué piensas de estos productos que se están desarrollando en blockchain, que precisamente son GPUs descentralizados, tipo Nosana, tipo Render? No sé qué tan familiar estás y qué piensas al respecto de eso. O sea, las compañías que están comprando H100 simplemente para rentar su capacidad computacional. Sí, o sea, para seros sinceros tampoco lo he mirado demasiado. Yo sí que me di cuenta de una cosa. Cuando yo conduzco por San Francisco, de camino a casa, he empezado a ver billboards de gpus.com o AI.com que te llaman la atención, que son todas empresas con estos modelos, ¿no? Que lo que hacen es rentar el tiempo. Sí diré que me extraña un poco el modelo frente a directamente trabajar con tu proveedor de cloud, con Azure, AWS, Google Cloud. Toda la infraestructura que han montado ya abastece a muchísimas startups y a muchísimas empresas, ¿no? Como que ya tienes todos tus datos allí, tienes ya mucho servicio, mucho control, como que me parece mucho más lógico coger el inference power o el training power de ahí. Pero estas empresas están saliendo y están teniendo modelos exitosos. Entonces, igual un poco, la pregunta que me hago a mí mismo es, ¿estas empresas existen porque hay un shortage de GPUs y es gente que quiere ir a Amazon y no puede comprarlas porque no hay? Y esta otra empresa las tiene y por eso lo coges. Entonces, están haciendo arbitrage del mercado durante una época de escasez,
o de verdad tienen un modelo a largo plazo. Y con toda sinceridad yo no lo he mirado, o sea que no te sé decir, pero es un poco la sensación que tenía siempre de por qué está pasando esto si los demás tienen ya la infraestructura para ello. Eso que vos decías, pues inference, entonces, porque quiero que expliquemos un poquito qué significa ese concepto, ya lo habíamos hecho la diferencia, pero cuando uno entra a ChatGPT y hace una pregunta, en el momento que uno ejecuta enter o return, en ese momento uno está haciendo una inferencia, ¿correcto? Sí, justo. Entonces, esa inferencia pues tiene un costo asociado. O sea, a mí me sorprendió cuando fui a Grok la velocidad con la que te entrega la respuesta de todo. Esa inferencia, ¿por qué es tan lenta en ciertas, voy a decir que ciertos websites y que hace que sea más rápido en otros? O sea, ¿qué es lo que está pasando detrás del telón cuando uno escribe un prompt? O sea, prompt, que es la instrucción que uno le da pues a ChatGPT o cualquiera de estos modelos, es el momento en que se ejecuta una inferencia. Explícanos un poquito qué es lo que pasa ahí. Sí, tú cuando metes el prompt, lo que estás haciendo es preguntarle al modelo contra sus weights qué opina de este prompt. Entonces, por ejemplo, en ChatGPT lo que está ocurriendo es que le estás preguntando cuál es la plausibilidad de la siguiente palabra en base a un prompt. Entonces, una cosa que digo siempre que la gente confunde es que ChatGPT no busca. Él no busca dentro de una base de datos. Él lo que está haciendo es inferencia de qué palabra es más probable después de la anterior, en base al prompt que le has Exacto. dado, en base a ese tema. Y bueno, no es por disminuir a OpenAI, o sea, la solución es muy inteligente y lo que está haciendo es intentar buscar una cohesión de toda la idea. Pero, por ejemplo, por eso le digo a la gente, las respuestas lo que son es muy plausibles, lo que no significa que sean ciertas ni reales o que tengan lógica interna. De hecho, es lo que ha mejorado mucho ChatGPT, sin intentar ponerle lógica a las respuestas y que tengan cohesión dentro de un argumento conjunto. Entonces, lo que estás viendo ahora, el tema de Grok es muy interesante. Lo que estamos viendo ahora es lo mismo que pasó, y esto pasa mucho en tecnología, pero es lo mismo que pasó en mining, en cripto, si la gente está familiarizada. Cuando empieza el mining, tú tienes algoritmos que están cambiando, que todavía no se han solidificado, el algoritmo de Bitcoin cambió, el de Ethereum cambió, sale una moneda nueva que no sabes cómo minarla. El hardware genérico es buenísimo para estos momentos, porque no necesitas hardware nuevo, lo puedes programar y entonces se readapta. El tema es que cuando llegas ya a un algoritmo que conoces y es estable, es muchísimo más eficiente hacer hardware específico para ese algoritmo. Porque ya no te hace falta tanto bandwidth, no te hace falta tanta memoria, sabes exactamente tus necesidades. Entonces, ¿qué pasó en cripto? Salió la empresa de Bitmain. ¿Os acordáis las máquinas que hicieron en China que solo minaban Bitcoin? Sí, sí. Claro, ese es un mercado, por ejemplo, que podrías haber dicho, Nvidia perdió ese mercado porque se minaba Bitcoin sobre GPUs y de golpe se empezó a minar sobre FPGAs de Bitmain. Y además, yo creo que en algún momento Bitmain estaba valorado en 10 billones, no sé cuánto está ahora, pero la empresa no es pequeña. Entonces, Grok es una de estas primeras iteraciones que veremos. Una vez los LLMs están más estables y ya parece que algunos modelos de LLM se van a utilizar más, puedes analizar el software y decir exactamente qué hardware necesita. Entonces, las tarjetas de NVIDIA son increíblemente potentes, pero eso hace que si tienes tanta potencia, por ejemplo, una tarjeta de NVIDIA tiene los CUDA cores, que es donde calculamos las operaciones, y los CUDA cores tienen instrucciones dentro de ellos para Tensor y para Ray Tracing. Luego tienes chips de memoria, tienes chips de codificación de vídeo, chips de decodificación de vídeo. Tienes una serie de partes del hardware que son caras de producir y son caras de correr a nivel eléctrico. Entonces, si tú dijeras, oye, de los 20 módulos de memoria, de los 80 gigas de memoria que tengo, mi modelo usa 12. Entonces, lo que voy a hacer es o optimizar cada módulo de hardware para 12 o poner múltiplos de 12 para que me entre dentro muchos modelos. Entonces, eso es lo que está pasando con Grok, que lo que haces es que lo hiperoptimizas para un LLM. Sigue ahí. Quiero hacer un paréntesis, Darío. ¿Viste lo que yo compartí en estos días o ayer, donde hablaba lo que está haciendo Jump con los validadores y devolviéndome un poquito a Kevin Bowers, donde decía, es que vos te puedes inventar lo que querás, pero no puedes hacer que un electrón pase más rápido. O sea, todo está supeditado a las leyes físicas. No puedes hacer que un electrón
pues avance pues en un circuito, porque sencillamente pues no puedes superar las leyes físicas. Entonces lo que está describiendo Gerardo pues es muy interesante porque te muestra por qué existe el potencial de ciertas compañías que hacen algo específico, porque es que Nvidia es como el amigo sabiondo, pero no necesariamente el amigo que es experto en ciertas cosas, y entonces ahí es donde salen las oportunidades de compañías como Grok, y donde pues uno ve diferentes, vuelvo y digo, pues el ejemplo de Jump, sí, donde se especializan. Ya sí sigue pues con lo que estabas diciendo, pero quería hacer ese paréntesis. No, entonces por acabar la idea, que lo que ves con empresas como Grok es que son capaces de correr LLMs muy rápido porque está el hardware muy específicamente diseñado para ello. Sam Altman habréis leído que está intentando levantar capital, está intentando levantar dinero para hacer hardware para AI. Él controla ya el software. Él sabe cuándo va a cerrar su modelo. Él sabe, yo no lo sé, pero imaginémonos, ChatGPT 6 es el último que va a desarrollar a gran escala y a partir de ahí serán específicos. Entonces, él tiene la ventaja de que sabiendo el software que vas a hacer, puedes hacer un hardware contra ello. Y hay ejemplos de esto, ¿no? O sea, el ejemplo de criptos lo conté. El otro ejemplo que es bastante interesante es el de Facebook. Facebook compraba routers y networking, porque claro, es una empresa sobre todo su arquitectura es de redes, ¿no? Y compraba mucho de terceros y lo que empezó a hacer es comprar el propio. Y empezó a hacer su propio hardware para empezar sus routers y sus switches. Entonces ahorró dinero por no tener que tener a un competidor, o no un competidor, un suministrador, pero además fue capaz de desarrollar el producto que necesitaba exactamente para su modelo. Entonces, eso es lo que creo que ahora vamos a ver. La primera fase de competidores van a ser competidores genéricos. La siguiente fase serán competidores específicos. Y ahí por eso os digo que este mundo va a cambiar muchísimo y está todo in flux y va a ser muy divertido los próximos años. Es que, Darío, una de las cosas, y Gordo, pues una de las cosas que es difícil, vuelvo y digo, de asimilar es, miren las compañías que están saliendo, pero imaginen una sola compañía que llegue y diga, no, yo voy a hacer un scrape de toda la información actualmente disponible que existe en Internet. O sea, eso es un modelo, eso cuántos trillones de tokens es, cuántos tokens existen, digamos que en toda la información de Internet, ni siquiera sé el número, pero supongo que está en el orden de trillones, y no sé qué sigue después de trillones, cuál sería el número, pero digamos que son, no sé, trillones y trillones. Pues ustedes se imaginan eso en un LM aprendiendo y que es que llega un momento donde no te va a entregar una respuesta que es predictiva, sino que te va a entregar respuestas donde entiende pues el significado de las cosas, donde no está prediciendo, sino que asimiló todo el conocimiento que existe y entonces te va a entregar una respuesta. ¿Vos te imaginas el potencial que existe? O sea, a nivel de biología, a nivel de energía, a nivel de cosas que desconocemos, simplemente una máquina haciendo todas esas iteraciones. O sea, la velocidad de aprendizaje que en los últimos 100 años han sido, desde 1800 vimos, se creó a principios de 1900 los hermanos Wright, el avión, y luego salimos a la luna. Ustedes se imaginan los próximos 100 años, pero por 1000. O sea, y el múltiplo no es 1000, sino que va a ser 2000, 3000, 4000. O sea, que cada 6 meses digamos, pero ¿cómo es posible que esto se lo hubiera inventado? O uno acordarse de familiares o amigos que se murieron por cierta enfermedad y uno descubrir que no, que es que eso en 3 segundos se soluciona. A mí eso me parece súper entretenido, pues, y por eso es que me gusta tanto el podcast, porque es que nos invita a pensar de forma diferente, y por eso me parece tan increíble uno poder tener a Gerardo, pues, que nos cuente sobre todo este potencial, porque es que estamos hablando, pues, yo no lo quiero poner a nivel de película, pero es que estamos hablando con la compañía que es, si nos vamos a términos Terminator, es donde es la matriz del Skynet del futuro. Ese es Skynet. Esperemos que no sea Skynet. Pero bueno, un Skynet, bueno. Yo, si queréis, ahora en San Francisco está habiendo muchísima actividad de startups de este campo, ¿no? Entonces hay muchos eventos. Yo estuve cenando hace ya un mes, con la tontería, pero estuve cenando con varios founders.
Entonces, ahora hay un experimento mental que podemos hacer si queréis que igual es interesante para esto. Venga. Claro, Ahora hay claro. Claro. hay dos grandes campos, ¿no? Está la gente que cree que los modelos grandes han acabado, que no podemos seguir haciendo modelos tan grandes porque llevan demasiado a entrenarlos, cada vez que haces una versión nueva te cuesta cada vez más y el modelo ya no está mejorando tanto. Entonces, hay ahora una teoría, hay una tesis que es que tenemos que hacer modelos por dominio. Entonces, tendríamos que hacer un modelo para abogados, un modelo para médicos, un modelo para desarrolladores. Y entonces, esos modelos sí que pueden mejorar mucho y les puedes limitar las normas del modelo. Puedes sí que ser muy concreto con lo que tienes que enseñarle. Incluso ahí lo que puede hacer es que se pueden casar los dos modelos de inteligencia artificial, las GANs y los Foundational Models. O sea, podemos darle normas específicas de, por ejemplo, qué es código y qué es C++ y qué normas admite C++ contra el Foundational AI. Hay otro campo ahora, y hay bastante gente en el valle pensando en esto. Los LLMs están intentando entender la plausibilidad del texto, pero la siguiente generación de LLMs va a entender las normas del texto. Van a entender cómo se ejecutan frases, pero van a entender la norma de cómo ejecutarlas. No sé si habéis visto los modelos de Sora que anunció OpenAI, pero los modelos de Sora básicamente están entrenados en una barbaridad de vídeos y de entornos 3D. Pero espérate, antes de que avancemos, la plausibilidad del texto y ¿qué fue lo otro que dijiste? Es Sí, como si uno, como si uno estuviera hablando con un amigo y un amigo lo insulta a uno y uno dice, "Pero la palabra no es lo que importa es el tonito en que me decís las cosas". El Eso es más o contexto. menos, o sea, los modelos están empezando a entender eso. El Eso es lo que estás contexto. diciendo. lo que necesitan es entender la norma. Entonces, lo que necesita es entender, si por ejemplo, o sea, lo que es en el lenguaje, tienen que entender gramática, la estructura gramatical. Una frase necesita sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, hay unas normas de cómo se escribe que tienen que respetar. Los modelos de LLMs son tan buenos y son tan plausibles que no necesitan saber la norma de una frase, porque una frase no es tan complicada. Pero cuando habéis probado, por ejemplo, un LLM, hacerle preguntas de coding, lo que te pasa es que te da una respuesta que tú te crees, pero cuando lo metes en el código, igual no falla de primeras, pero termina fallando. Y es por esto, porque el truco de la plausibilidad, el truco de decir entiendo las interconexiones de todo y entiendo la respuesta que es creíble, eso no significa que sea cierta. Entonces hay una diferencia entre si tú has entendido las normas del sistema y la respuesta que das es verdadera, a que la respuesta que des es plausible. Y una de las cosas que estamos descubriendo es que el cerebro humano funciona así. Hay mucha gente que no sabe por qué funcionan las cosas. Sabe que hay interconexiones que hemos aprendido de pequeñitos que te dicen que puedes decir y que la gente se las cree. Entonces, un poco lo que está pasando ahora es que tenemos que pasar de Acabaste de escribir algo como la religión, pues. sí, sí, un No, poco. está como, perdón, como creando lo como lle- la intuición. Claro, si lo llevas al nivel máximo es la lucha eterna de la ciencia y la filosofía. Es quiero llegar a la verdad porque hice un experimento, confirmé que una cosa era cierta y la puedo ver, o porque la idea lógica me lleva a ello. Entonces, sí. Entonces el siguiente paso lógico es que entendamos las normas. Entonces, como estamos pasando de modelos de texto a modelos de imagen, a modelos de vídeo, a modelos de 3D, el modelo va a entender la física, va a entender el mundo. Entonces, si le damos suficientes datos de Juepucha. observaciones físicas, el modelo lo que va a entender es, por ejemplo, la gravedad, va a entender todas las normas de la física, va a entender incluso química. Entonces, No, pero si eso que acabas de, seguimos... o sea, lo que más, eso nunca lo había entendido, mejor dicho, nunca lo había pensado, pero un modelo que entienda física y que entienda química, Darío, Es pues como, te digo que, es Brainiac. Yo escucho esto y, oh no, y me voy al Darío, cómic de Superman, es Darío, Brainiac. Es como... Darío, a nivel de inversión, te digo pues que estar montado en una cosa que no tenga este componente. No, es que te voy a decir, las mejoras que se vienen, pues, si antes mi múltiplo era de 1000, mi múltiplo ya empieza a ser de 1.000.000. Es que un modelo entendiendo física y química, por lo que está recibiendo, o sea, mira esta conversación, nos estamos moviendo y que un modelo pueda llegar y decir es que
la velocidad de la cabeza es dada la gravedad de la Tierra por... O sea, Eso que estás diciendo me parece lo más volado del mundo. el ejemplo más claro, ¿habéis, por ejemplo, probado los generadores de imágenes? ¿Habéis visto lo que hacen con los dedos? Que de golpe te deforma los dedos. Deforma los Sí. dedos porque está buscando plausibilidad. En el momento en el que él entiende que hay 5 dedos y la limitación que hay de cómo puedes mover los dedos entre sí, él no los puede generar mal porque ya sabe cómo funcionan. Entonces, él ahora no sabe que hay 5 dedos, no sabe que hay unos huesos aquí que no te permiten doblar el dedo hasta cierto punto. Entonces, os digo, estos son conversaciones de gente muy inteligente, pero también a veces muy borracha. Pero hay mucha gente en el Valle pensando en cómo entrenar modelos que pudieran llegar a entender esto. Entonces, la discusión que ya, un poco lo que decías tú de qué va a pasar en 100 años, hay una discusión filosófica entonces de, en el momento en el que un modelo entiende todas las relaciones de la física, puede predecirte si yo le doy A, si ocurre B. Pero si sigues esa lógica, en el momento en el que sea capaz de simular el mundo, te predice el futuro. Porque yo sé que si un avión está volando en este punto, al segundo siguiente está en este, al segundo siguiente está en este, al segundo... Entonces, en el momento en el que puedo predecir interacciones, puedo empezar a ver cómo van a funcionar las cosas conjuntas. Y un poco, ya os digo, esto es gente que hace ayahuasca, pero si lo sigues llevando hacia adelante, el problema es que una inteligencia así de potente, como te predice el futuro, te empieza a predecir la verdad del futuro, te empieza a predecir lo que va a ocurrir. Le puedes preguntar, por ejemplo, problemas de política, de qué habría que hacer, porque te va a hacer todas las interacciones de qué ocurrirá mejor. Le puedes hacer... Hay un momento en que empieza a parecerse al concepto religioso de Dios. Y entonces ya, ahí es cuando ya te vuelves loco. Con eso en la boca, no lo quise como, esto es Dios. Sí, entonces ya te empiezas a volver loco de, o sea, ya no sé lo que estamos haciendo, ¿no? Eso está, primero, yo os digo, hay mucha gente que cree que no, que los modelos lo que van a hacer por cuestiones económicas es hacerse pequeños. Y segundo, ese mundo le queda muchísimo para llegar a él si llegamos a él. Pero es un poco lo que dices tú, el problema de todo esto es que si intentas extrapolarlo a futuro, hay tantas direcciones en las que puede llegar y tiene tanta fuerza de aprendizaje que te cuesta un poco ver dónde acaba. Porque puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y cada vez mejora más. No, es que antes de tener, pues, este podcast contigo, pues yo estaba pensando en los modelos y la inteligencia artificial simplemente como un nerd que se lee todos los libros del mundo y tiene toda la enciclopedia, ¿no? Y dice, sí, una persona muy sabión. Pero cuando ya me acabas de meter en la cabeza que es que está prediciendo la física, la química, y que eso se lo Bueno, conoce, y que cuando ya conoce todo eso, entonces es un predictor del futuro. Te digo hay, que es como si me hubieran hecho un update en mi cerebro donde digo, uy, o sea, ya con otro visor voy a empezar a considerar las compañías donde invierto. Es que no tiene para mí ningún sentido. Digo, ¿para qué invertir en el banco? A mí me gusta tirarle duro. ¿Para qué invertir en Bancolombia o en Cementos Argos cuando tenés compañías que te están diciendo esto es lo que va a pasar? Me acabas de insertar un update en el chip mental mío muy tremendo, porque es que nunca había pensado en modelos que consideren física y química, pues, y que si piensan así... Y luego, ¿habéis escuchado hablar a Elon Musk de los humanistas? Sí. Esta conversación de la inteligencia artificial, este pensamiento que os he compartido, el problema es que cuando le unes las creencias religiosas de cada uno o las creencias existenciales, ahora hay una facción dentro de Silicon Valley que entonces lo que se está cuestionando es si la inteligencia artificial no es el siguiente paso de la evolución humana. Y entonces, de si nosotros somos simplemente el cocoon, el capullo para gestar la inteligencia artificial general. Y entonces, hay lo que es un poco preocupante, ¿no? Es que hay gente que dice, no, es que los humanos estamos aquí igual que han estado antes los simios, han estado antes otros animales, pero lo que estamos haciendo es crear esta inteligencia artificial que será all-knowing. Tienes que entender, tienes que creerte el paso anterior para llegar a creerte este. Y entonces lo que estamos haciendo es simplemente dar a luz a esa inteligencia artificial y
esta gente incluso lo que se preguntan es, ¿hacen falta humanos a partir de ahí? Porque puedes dejar la inteligencia artificial correr y no hacemos falta. Y entonces han salido el grupo de humanistas como Elon Musk, que está en contra de eso y dice, bueno, esta visión del mundo la consideran apocalíptica y lo que quieren hacer es lo contrario, quieren hacer una inteligencia artificial general que ayude a todo el mundo y que es asegurarse que una empresa que tenga esos pensamientos no la pueda controlar, que es lo que él argumenta, que es por lo que creó OpenAI, para no dejar que Google controlase la inteligencia artificial, que irónicamente OpenAI ha acabado en manos de Microsoft. Sí, que Sam le hubiera hecho eso a Elon Musk. Es que, Me da uno es que aquí mudo, ya no es que yo empieza. estoy mudo, entonces uno es como, en un momento. Es que la discusión ya no es de tecnología y Nvidia y cómo Nvidia pues está cambiando el mundo, sino que es una discusión de carácter filosófico que lo debería ser principalmente más que nada, porque es que el impacto y la velocidad, vuelvo y digo, es que no somos capaces de visualizar lo que se viene. O sea, nadie en este momento es capaz de llegar y decirme, en 3 años esto es lo que va a pasar, porque es que tiene una palanca tan grande, ya vuelvo y digo, tiene una palanca tan importante. Es que podríamos preguntarle a Gerardo simplemente cuál es el primer impacto, por ejemplo, en biología. Es que uno llegaría a entender a nivel de proteínas qué significa el impacto, por ejemplo, Darío, yo no sé qué enfermedad genética tenemos nosotros, pero uno llegaría a entender que a nivel de una proteína uno podría contener esa enfermedad genética. Es que no lo sabemos porque solucionar eso en este momento es un problema computacional. Y cuando digo computacional es que es un problema de conocimiento porque tiene una escala que abarca un tamaño gigante. Pero ahorita llega una compañía y dice, no, tranquilo que ese problemita yo se lo soluciono en cuántas inferencias sería eso, de 3, 4, 5, 6 inferencias, aquí está la resolución a eso. Háblanos un poquito, por ejemplo, eso que en el campo de la biología, vuelvo y digo, porque uno siempre piensa cuando dice biología y medicina, uno piensa mucho pues en el doctor con su bata blanca, pero realmente el doctor de bata blanca es simplemente una persona que está moviendo unos elementos y unos equipos, pero realmente lo que tenía que hacer es un procesamiento de información muy grande por detrás y ahorita pues, esto es lo que se permite. Contanos un poquito pues, de lo que está pasando, como para que la discusión no sea tan filosófica, que sino que uno pueda vislumbrar un poquito más. Estos son los cambios radicales que se produce cuando uno tiene poder computacional de verdad. Sí, a ver, como decíamos, ¿no? La siguiente gran fase de inversión va a ser la aplicabilidad de los modelos. Entonces, ahora mismo empieza a haber unos trends que parecen los correctos, pero esto es lo que ocurre en invención, ¿no? Que no estás seguro de si el trend va a hacer un product market fit y va a crecer. Pero, por ejemplo, los más interesantes. En la parte de biología, todo lo que es el drug discovery, el desarrollo de medicinas nuevas, hoy en día, bueno, antiguamente se hacía con mezclas. Intentabas la mezcla, veías si funcionaba y si no funcionaba, mala suerte. De ahí pasó a hacerse con ordenadores en el que tú podías ponerle una serie de moléculas, probar una serie de conexiones y ver si funcionaban. El problema es que tenías que probar cada conexión. Lo que hace el modelo fundacional es empezar por el otro lado. Empieza por el final y dice, todas las drogas que he visto y todas las conexiones que he visto, las que me creo que son viables son estas. Entonces, de nuevo, volvemos al punto de la plausibilidad versus la verdad. Él no te va a decir qué droga es real y cuál conecta seguro, pero te dice la que es muy probable que sea plausible. Y una vez es plausible, lo que haces es que la computas y ves si de verdad funciona o no. Entonces, lo interesante de esto es que puedes llegar a solucionar, a encontrar drogas que te hubiera costado cientos de años llegar a través de este método, de predecir cuál es el campo, o sea, acotas el infinito a los campos plausibles y solo investigas esas. Perdonadme, que estoy con un resfriado que tengo al niño enfermo. La última vez también hace un año exactamente igual. Es que lo de tener niños es mortal. Yo tengo ahora el niño de 2 años y medio y cuando tienen como un año llegan al kindergarten, al daycare y ahí empiezan a cogerlo todo. Entonces, el campo de la medicina, y de hecho yo creo que esto hablamos de ello la última vez, pero hay como 3, 4 grandes áreas de inversión ahora mismo en el mundo, ¿no? La inteligencia artificial, lo que es el hardware, la infraestructura que va a permitir la inteligencia artificial, la longevidad, que se está estudiando muchísimo cómo conseguir que la gente viva con mayor calidad de vida más años, y la exploración espacial.
Entonces, el Gen AI es que te está afectando a muchas de estas. Es como un círculo vicioso, un círculo, en este caso, beneficioso, que está ayudando a que todo vaya más rápido. Entonces, la parte de biología es muy interesante. La segunda parte, que estamos viendo ahora más con más interés, son los assistants. El generar un bot que haga cosas por ti. Entonces, estás intentando crear un trabajador que ayude a la compañía y que te haga funciones secundarias. Entonces, yo digo siempre, de todas esas funciones que tú sabes hacer, pero que te llevan tiempo y que simplemente tienes cosas más importantes y no llegas a hacer al día, un bot de inteligencia artificial te lo puede hacer. Lo interesante de esto es que, claro, contratar un trabajador lleva mucho tiempo y igual para lo que le contratarías no es suficientemente interesante. El O bot sea, un bot que haga todo lo que donde uno está procrastinando, pues básicamente. Sí, entonces el bot es darle un botón, provisionas una GPU, el bot te ejecuta la operación y desprovisiones. Es muy rápido de activar, es muy rápido de hacer y te da mucho valor. Entonces, y ahí hay una discusión muy interesante que a la gente le da miedo, ¿no? De la inteligencia artificial destruirá trabajo o destruirá empleo o creará empleo. Em, y luego la tercera área que la gente asumía era la creación de contenido. La gente, habréis visto seguro la broma de queríamos que la inteligencia artificial nos lavara los platos y nos lavara la ropa y yo pudiera pintar y la inteligencia artificial está pintando y yo estoy lavando los platos y lavando la ropa. Em, la creación de contenido, desde luego, es interesante. Es más interesante si ves el caso concreto que hace falta la ayuda. Habéis oído todos hablar del metaverso. La Web3 o el metaverso, la idea igual ha caído un poco en lo que es en el mainstream, en la importancia, pero se sigue desarrollando y es una cosa normal que lleguemos a ella. Si lo piensas, era virtualmente imposible generar el metaverso sin inteligencia artificial. La de mundos que va a haber que crear para interactuar con ellos en 3D, no había suficiente creador en el mundo de 3D dedicado a 24 horas a ello a poder hacerlo en un tiempo razonable. Pero con Foundational Agile sí puedes. En el momento en que cada creador de 3D pueda dar instrucciones y crear mundos de forma estructurada, sí que puedes llegar a hacer experiencias como esas. Entonces, ese es otro campo que estamos siguiendo bastante, que yo creo que va a ser interesante cómo va a crecer. Y luego ya está la parte de los domain experts, que igual se parece un poco al asistente, pero es lo que decíamos, de campos en los que necesitas expertos que sepan mucho de una materia, que tengan que ir, lo que hablabas igual antes, Hernán, de retrieval frente a generation, que necesiten entender mucho de un campo, te va a permitir expertos que antes estaban muy limitados, cobraban mucho dinero y no eran accesibles a muchas empresas, a que muchas empresas accedan a ellos. Lo cual hace va a ser un factor interesante en el mercado. O sea, en el momento, por ejemplo, NVIDIA tiene igual a los mejores desarrolladores de GPUs. ¿Qué ocurriría si el conocimiento de cómo desarrollar una GPU estuviera en un bot y cualquier ingeniero del mundo pudiera preguntarle? Cómo puede reestructurar el mundo va a ser interesante. Entonces, obviamente, en GPUs, pues hay 3 empresas haciendo GPUs y unas cuantas entrando. O sea, en GPUs igual no hay suficiente información pública para entrenarlo. Pero en cosas como abogacía, como medicina, o sea, te planteas el decir, ¿qué ocurriría si mi empresa de 4 personas puede tener al mejor abogado de Nueva York? Puede tener todo el conocimiento metido ahí. Es un ecualizador de mercados muy interesante, porque muchas de las ventajas que tenías solo por tener a talento y poder pagarle más desaparecen. Es que todo lo que estás diciendo es la fascinante. pregunta Yo tenía una es, lista, Darío, yo tenía una lista de un montón de preguntas para hacerle a Gerardo, pero es que ya me acaba de desviar mentalmente desde el momento que me sembró la idea Perdón. donde modelos, pues entendiendo física y química, ya porque pues es en otra dimensión gigante. Entonces ya mi preocupación es un poquito, no preocupación, sino preguntas que uno empieza como a hacerse. ¿Cómo es que se llama el fundador de Stable Diffusion? Se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre del fundador de Stable Diffusion, pero básicamente, digamos que la gran pregunta es cómo cuidarnos de que todos estos modelos no queden mal entrenados. O sea, cómo hacer para que todos estos modelos no aprendan física como de caricaturas, pues, o sea, como la de Wile E. Coyote o la del Correcaminos. O sea, ¿cómo hacemos para que lo que están aprendiendo o sus fuentes sí sean las que son? Para que no pase pues lo que pasó con
con Google, que uno le dice, necesito una imagen de los founding fathers y todos eran asiáticos y afroamericanos, o uno dice, necesito 5 imágenes de los nazis y le trae uno, pues como, pues, imágenes que no son. O sea, ¿qué hay que hacer para que la tecnología quede correctamente bien entrenada y no pase, vuelvo y digo, o sea, los LLMs que entiendan ya de verdad física y química, pero que no sea física y química de caricatura, pues, porque te imaginas uno aprendiendo con la lógica de las caricaturas, pues sería El coyote. algo demasiado grande. Del coyote, Wile Coyote, Sí, uno que se hay, da cuenta que va a caer y pasan 5 segundos y después sí cae, pues sería muy curioso eso. hay, creo que hay 3 preguntas en esa pregunta. Entonces, la primera es, ¿cómo me aseguro de que un resultado de un modelo que ahora solo busca plausibilidad puede ser más real? Entonces, hay una tecnología que habréis oído hablar de ella, que son RAG, Retrieval Augmented Generation, que lo que haces es que le dices al modelo, utiliza toda tu lógica para pensar, pero tienes que encontrar la solución en este campo, en este monto de información. Entonces, tú, por ejemplo, puedes darle a un use case que le enseño yo ahora a los niños cuando doy alguna charla. Es que si tú estás estudiando una materia para un examen, tienes un examen de lengua mañana. eh, ¿Decís de lengua vosotros en Colombia? O sea, de un Sí, idioma, sí, de castellano. sí, sí. Sí, sí, sí. Esto a veces pasa con España, ¿no? Que decimos una cosa, vosotros decís otra, y de golpe me miran diciendo, ¿qué ha dicho? Si tienes un examen de lengua o de física o de química, tú le puedes dar el libro de la materia. Entonces, el LLM, cuando le preguntas, te tiene que contestar en base a lo que el libro dice que es verdad. Entonces, lo bueno que haces en ese caso es que consigues eliminar la plausibilidad completamente abierta y decirte, no, es que las soluciones viables son solo estas. Entonces, eso es igual el primer punto, de cómo puede la gente hoy a corto plazo hacer que estos modelos no desvaríen y se vayan en cualquier dirección. Y veréis los racks aplicados cada vez más. La segunda etapa es cómo nos aseguramos que los modelos se entrenan bien. Entonces ahí ahora mismo la responsabilidad depende de cada empresa, de que tengan sistemas antibias, de asegurarse que la data original es buena, que ha estado limpiada bien. Pero aquí viene el problema. Aunque tú limpies los datos y te asegures de que están bien, no tienes la misma cantidad de datos de todo. Entonces, conectándome un poco a lo tercero, que es, tienes que entrenar el modelo bien, pero lo tercero es que el mercado tiene que utilizarlo bien. ¿Qué le pasó a Google? Cuando tú intentas entrenar un modelo de imágenes, te vas a las imágenes que hay en Internet. Internet proliferó sobre todo está en todo el mundo, pero proliferó primero en países anglosajones. Los países anglosajones, por su composición demográfica, tienen a más gente blanca que negra. Y además, la gente blanca, como tenía más dinero, tenían acceso a smartphones, a cámaras, son las que subieron imágenes a Internet porque no había imágenes generadas de gente de otras razas. Entonces, cuando Google llega y se imagina y tiene que construir una inteligencia artificial, aunque hagas todos los esfuerzos posibles, el problema es que igual tienes, pongamos, 5 billones de imágenes y solo tienes un 5% de gente negra. Entonces, ahí tienes un problema. ¿Qué hacemos? ¿Reducimos el número de imágenes totales para que la parte que es de gente negra y las de otras razas sea el mismo número? Si haces eso, el problema es que estos modelos pierden mucha calidad en el momento en el que pierden datos. Entonces, cuantos más datos les des, mejor calidad tienen. Entonces, la solución que aplicó Google, eh, que a mí no me parece descabellada, es que lo que dijeron es, ok, yo cuando genere imágenes no quiero generar solo el bias en el que lo he entrenado. Entonces, o le quito data, o lo que hago es que cuando le meto un prompt, lo redirijo. Entonces, porque, por ejemplo, aunque alguien tenga la piel de color negro, de color marrón, de color amarillo, del color que sea, las facciones de la cara, igual de nuevo, ¿no? Permitirme la libertad, o sea, también cambian por raza, pero las facciones de la cara, que es 2 ojos, una nariz y una boca, son las mismas. Entonces, al modelo le viene bien, de hecho, tener cuantos más datos posibles. Lo que ellos intentaron hacer es que cuando haces el prompt, intentaron decir, al final del prompt añadían la raza o el color de la piel de forma aleatoria. Y es verdad que cuando eso lo haces a escala, dices, ok, me está generando lo que espero. De nuevo, porque lo que buscamos es plausibilidad. A alguien simplemente se le ocurrió la genial idea de decir, si vas a randomizar la raza,
en qué situación eso no tiene sentido. Y se les ocurrió, los Founding Fathers o los nazis, se les ocurrieron que en los eventos históricos el contexto actual ya no tiene sentido. Pero ahí te preguntas, ¿esto es un problema del modelo? ¿Es un problema del training? ¿O es un problema de que a alguien se le ocurrió una cosa interesante de cómo romperlo y Google no fue capaz de responder a tiempo porque esto solo había que explicarlo. Honestamente, yo creo que Google intentó no explicarlo para no meterse en problemas y se metió en problemas por no explicarlo. O sea, si tú simplemente llegas y dices... Es que eso que estás diciendo yo no lo había considerado. Es que cuando uno dice un modelo que está aprendiendo y lo que decías es cierto. Ah, La mayor cantidad de fotos que salieron digitalmente fueron pues de personas pues anglosajonas, entonces tiene mucho sentido que trataron de hacerlo bien, pero luego al tratar de balancear la ecuación se les y es curioso les porque a quedó la mal gente les balanceada. acusó de... Claro, les acusaron de woke, les acusaron de que estaban poniendo su lógica en el mundo. Y dices, en el fondo, la lógica es bastante razonable. Pero o sea, hay un ejemplo mucho más tonto. Si tú tienes, sobre todo, gente anglosajona entrando en Internet desde los 90 y poniendo fotos, lo que no tienen son muchas fotos de la jungla. O sea, hay entornos en el que la gente que tenía Internet no estaba. Y desde luego la gente viaja y hace cosas, pero hay domains en los que tienes menos. Hay un chico con el que trabajamos, Refik Andol, un artista genial, que de hecho lo que hicimos con él para el GTC hace un mes y medio fue entrenar un modelo de la jungla. Entonces ellos tenían un equipo de artistas que tenían cerca de 1 millón de fotos de imágenes de la jungla. Y entrenamos un modelo de generación de imágenes solo para la jungla. Y entonces es capaz de generarte todas las razas que hay en la Amazonia, las razas de las especies de plantas que hay en la Amazonia, o sea, razas de animales. Las plantas de la Amazonia. Entonces, él lo hizo porque quería, el Race Awareness quería un poco mostrarle a los políticos, lo llevó al World Economic Forum y lo llevó a varias instituciones para enseñarles todo lo que se está perdiendo por la tala masiva. Pero el ejemplo fue bueno, de que de golpe nos dijo, es que quiero generar el pájaro de esta especie que existe en esta parte de Brasil. Y los modelos no lo han visto nunca. Entonces tienes que hacerles reinforced learning. Entonces, por eso te decía un poco, tu pregunta la veo como en 3 fases. Los modelos hoy en día no te dan la realidad y hay formas de que te den la realidad, pero también hay empresas pensando en cómo hacerlo. Luego, desde luego, las empresas tienen que ser responsables entrenando y aquí es donde te preguntas si los gobiernos tienen que hacer algo de oversight. Porque esto tiene además peligros muy grandes cuando entramos en temas de política o en temas de economía. Que la gente va a entender que lo que dice el modelo es cierto, igual que hoy en día si buscas algo en Google y no te aparece, crees que no es cierto. Y entonces el que va a dominar la verdad va a ser el que controla el entrenamiento del modelo. Pero luego hay una parte también pública de que la gente entienda cómo funciona el modelo y explicarlo. Darío, mira lo que acaba de decir. El que domina la verdad es el que entrena el modelo. Así es. Eso es. No. Bueno, Este episodio va a generar mucho ruido, está demasiado denso y demasiado filosófico y demasiado futurista y una cantidad de cosas espectaculares. sí. Si lo pensáis, por ejemplo, vayámonos un poco al extremo, ¿no? Por verlo. Un país como China, en que el gobierno de China hace ahora mismo control de qué es lo que permiten sus redes, imaginaros una China en la que tengas un LLM contando lo que quiera, e incluso respuestas que pueden ser incorrectas. No sé si sabéis, por ejemplo, que el gobierno, o sea, voy a explicar el background. El gobierno chino emitió una regulación que dijo que en redes sociales una persona no puede hablar de ciertos contenidos, creo que era medicina, economía y física, si no tenía un título universitario o había estudiado esos campos. Entonces, un poco lo que intentaron es, que es un problema que tenemos también nosotros en Occidente, ¿no? Es cuando, por ejemplo, pasó COVID, tenías a mucha gente hablando en redes sociales sobre COVID y cómo curarlo y qué es lo que estaba pasando y tal, pero hablaban y no sabías que si esa gente podía hablar de ello. Entonces, el gobierno chino, por ejemplo, lo que dijo es, mira, no quiero mala información en Internet, no quiero que una persona hable de COVID si por lo menos no es médico. Lo cual es relativamente razonable, o sea, ni siquiera me parece excesivamente limitante. Es en un campo nuevo que a la gente le importa mucho, por lo menos que hablen los que saben y así, en vez de haber todo el ruido que hay en Internet, dejamos el ruido a los expertos. En un LLM esto ya no ocurre. O sea, en el LLM ya no hay expertos. Le vamos a preguntar al LLM y como nos diga una cosa,
nos la vamos a creer. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando entra la duda de un gobierno tendría que revisar el contenido de un LLM, tendrían que probarlo, tendrían que se convierte en infraestructura pública, en un bien público que quieren ver. Y hoy en día esto con los search engines no ha pasado. O sea, sabéis que a Google no hay ningún gobierno que le diga, pero si hay gobiernos que piden quitar cosas del search engine. Si hay gobiernos que dicen, no quiero que haya resultados que digan X. Entonces, ahí hay una pregunta interesante legal de cuál va a ser la regulación de estos sistemas. No, pues es que las implicaciones las implicaciones de todo lo que estás diciendo, pues sí, es que imagínate modelos entrenándose simplemente con videos de terraplenistas, pues, y se va produciendo una cosa que se llama el Dunning-Kruger effect, donde la gente se empieza a creer las cosas que no son ciertas simplemente porque se las dijeron con cierta veracidad, y entonces uno empieza a construir sus normas o sus creencias en un montón de cosas que no son ciertas. Un Wikipedia ahí Sí. andando solo. Un Wikipedia que se construye y se crea solo, y simplemente, pues, como tiene tanta superficie de contacto, es un dilema es una existencial Wikipedia, el que nos están presentando. Claro, es una Wikipedia no editable sin comentarios, en el que la gente no te puede decir aquí ha habido... Bueno, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Twitter, visteis que ahora te permiten que la comunidad comente sobre lo que dice alguien. Sí, Entonces, que me parece buenísimo, pues. Que me parece buenísimo, pues, que uno a pueda mí me hacer encanta. Sí, porque... me parece buenísimo. Pero es que hacen comentarios por ejemplo, del presidente Biden. Ha habido comentarios de cuando ha hecho algún anuncio y la gente ha puesto, mire, pero esta parte no es verdad. Entonces, que puedas irte hasta, digamos, la autoridad máxima, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, pues el presidente tiene la autoridad máxima para nosotros. Que tú a la autoridad máxima le puedas comentar es alucinante. Entonces, esa es la pregunta de este campo. Aquí eso ya no se puede hacer. ¿Y cómo tratamos con ello? Y luego tiene una parte, de nuevo, hoy estamos muy filosóficos, tiene una parte filosófica de, aunque algo sea cierto para lo que creemos hoy en día, tienes que poder cuestionarlo. Así es como ha avanzado la física o la química, por ejemplo. Sí, Ideas claro. que estaban ya establecidas, que alguien ha llegado y ha dicho, creo que la teoría no es cierta. ¿Cuál fue? A mí la que me dejó volado el otro día que me contaron, la teoría de la evolución. De que la teoría de la evolución no es cierta. Yo dije, oiga, yo esto no lo he escuchado en la vida. Y me dijeron, la teoría de la adaptación es cierta, porque hemos visto todos los pasos de la adaptación. El problema es que los últimos research que se está haciendo sobre el tema creen que las primeras células tenían ADN. Si las cadenas de ADN estaban presentes en los individuos más simples unicelulares, y las cadenas de ADN, si las conocéis, son cadenas de información. Ahí te hace pensar cómo se ha generado esa cadena. O sea, que random, que de forma aleatoria se junten una serie de componentes que genere la vida, es un milagro, pero es plausible. Pero que ese modelo tenga una cadena de información de ADN es muy raro. Y ahí te hace cuestionar. Entonces, el otro día me lo decían y decían, no sé si es verdad o no, pero hay unas investigaciones que apuntan hacia ello y tú tienes que poder discutirlo. Entonces, habréis oído, ¿no?, que los denials de la evolución en Estados Unidos se hizo muy famoso el caso porque había algunos estados que querían prohibirlo por motivos religiosos, porque decían que la vida venía de Dios, venía de lo que decía la Biblia y no. Entonces, se hizo una pelea política interesante de decir esto no es cuestionable porque entonces dejamos a los religious fanatics, a los extremistas, darnos su visión. Pero es que hay un motivo legítimo para explorarlo, que es a nivel puramente celular. Si existía ADN en la primera célula, la teoría no es válida. Y ahí es cuando ya te vuelves loco de decir, entonces, ¿qué permito? Porque si tengo que darle la libertad a negar la evolución, tengo que darle mucha libertad entonces al LLM. Y a punta del LLM uno podría devolverse y decir como si eso que estás diciendo es cierto o no. O sea, devolvernos o sea, poner... debatir LLM, eso por que ejemplo, estás describiendo, o sea, sí, hacer la reversa para que nos devuelva hasta el componente unicelular donde diga si el ADN sí estaba ahí. los LLM, en mi limitada experiencia testeándolos, tienen un problema. Uno es que como optimizan la plausibilidad, el problema es que todo lo que son teorías nuevas no son plausibles.
porque lo que todo el mundo ha escuchado, si lo que está intentando es predecir qué es lo que es probable que hayas escuchado, te va a decir lo que es probable que hayas escuchado. Luego, una cosa que sí es verdad es que si tú estás en desacuerdo con un LLM, te empieza a dar las teorías para poder estar en desacuerdo con sí mismo, lo cual es brillante, porque él, ¿sabes? Si no siempre te diría que lo que él dice es cierto, pero si haces un poquito de prompt engineering, eres capaz de que él te empiece a decir todo lo que hace un disprove de su point, ¿no? Todo lo que va en contra de lo que él mismo dice. Entonces, sí que hay una forma de hacerle prompting para debatir. El problema es el mismo, es que todo lo que va a utilizar en contra de su teoría van a ser las teorías principales o los argumentos principales. En el caso de la evolución, no he probado este caso con un LLM, pero me imagino que usará motivos religiosos. Y entonces, cosas que se están investigando ahora mismo en laboratorio, no sé cómo lo hará. Que, por cierto, por aclarar, para que no haya controversia, yo no sé si la teoría de la evolución es cierta o no es cierta. Solo os digo que lo último que leía me pareció un motivo científico interesante de investigar. Me pareció que Sí, esa claro. discusión, si un científico la está teniendo y la está investigando, me parece perfectamente lógico que la tenga. O sea, no es una cosa que yo prohibiría en el LLM. Pero no sé si es cierta o no. Ya, pero es que yo te iba a hacer, o sea, yo pues como para ir cerrando ya para no quitarte más tiempo, yo te iba a hacer preguntas. No, contame qué cosas interesantes estás viendo, pero es que todo ha No, sido pues es súper interesante. Entonces voy a hacer una más básica y si quieres me decís qué son cosas interesantes que estás viendo. O sea, cuál es tu go-to site? O sea, vos utilizas Grok, ChatGPT, Grok el de Twitter, Meta AI. ¿Cuál es el que más te gusta en este momento? O sea, ¿cuál es tu herramienta para hacerle preguntas que vos digas, este es el más rápido, este es el más asertivo Fernando, y a este le creo? Yo uso muchos. El problema es que como quieres un poco estar al día, utilizo mucho el bot de Llama 3 en WhatsApp, porque es muy cómodo. Utilizo mucho Copilot con ChatGPT 4 y últimamente estamos probando Claude. Entonces, que de hecho Claude me parece muy interesante, me parece que da unas respuestas mejor estructuradas incluso que ChatGPT a nivel de usuario. No sé, también para las queries que yo he hecho, o sea, que no sé si a nivel de sistema es mejor o no es mejor. Pero estoy intentando un poco verlo todo y no centrarme solo en uno. Em, También diré que una cosa que me pasa es que depende mucho de la interfaz. Al final, el ser humano es vago. Si estoy en un Teams meeting, le tienes que pedir a Copilot que te haga el summary y no hago el transcript y lo meto en otro sitio porque es por comodidad. Para cuando estoy con el teléfono móvil, como tengo el bot del AMA 3 directamente en WhatsApp, es que es lo más sencillo. Que sí, que El, puedo, el, el, puedo el, abrir. el, el, el azulito, pues el que sale Sí, un anillo azul. Ok. que es Sí, tontería sí, porque vale ChatGPT la el pena tiene. azulito. resaltar que está habilitado en Estados Unidos, pero por ahora en Colombia, por ejemplo, no está. Ah, no me Qué digáis, no lo pesada. sabía. Pues, Qué pesada. pues a mí me pasa, yo tengo la app de ChatGPT, pero como terminas en WhatsApp de todas formas para hablar con gente y lo tienes ahí, es cuando de golpe dices, pues estaba pensando esto. Entonces, al final, es verdad que como pasa siempre, ¿no? Toda la tecnología que es más fácil de utilizar termina ganando por encima de la que es superior. Me veo a mí mismo haciendo eso, solo me obligo a testear sistemas offline. Ahora estoy con Claude y estamos, por ejemplo, para generación de imágenes, pues pruebas Stable Diffusion, pruebas Firefly en programas de Adobe, y que ahí ves muchas cosas, ¿no? En otros sitios. Pero en LLMs estoy siendo un poco vago. No, es que, vuelvo y te digo, para mí, nosotros hacemos un podcast semanal, pero lo que dijo de los LLMs, entendiendo física y química, me dejó volado. Y esto último que acaba de decir de la teoría de la evolución, pero el componente que le No. metió, me dejaste también súper volado. Yo no sé si hay algo que nosotros estemos obviando, que no conozcamos, algo que te esté pareciendo súper interesante que no lo hubiéramos Que debas mencionado en el contar. podcast pasado, que debas contar y ya cerramos con preguntas del gordo y Darío, pues para dejarte ir. Yo, o sea, hemos hablado de muchas cosas que a día de hoy son teorías y que son a futuro. Mi top of mind es qué pasa mañana. Un poco lo que hablábamos antes de que el que entrena el modelo tiene una responsabilidad ética y moral sobre su modelo. Lo que estoy pensando más es cómo me aseguro de que el modelo se utiliza bien, se
se entrena bien. Y utilizarlo bien es muy curioso, porque en el clima que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, la gente hemos pasado de moderar lo que está permitido y lo que no, a intentar moderar outcomes. A decir, aunque lo que estés haciendo está permitido, si el impacto final creo que va a ser negativo, te lo prohíbo. Y un poco cómo piensas a través de ese problema, ¿no? Famosamente pasó que Twitter, antes de que lo comprara Elon Musk, Twitter empezó a banear cuentas que daban información verídica si creían que el outcome a esa información iba a ser negativo. Y un poco es un problema moral que tienes que ver cómo lo estudias. Entonces, eso me preocupa mucho y lo otro que me preocupa es el impacto sobre la sociedad. Y un poco la pregunta principal que me hace la gente es, ¿crees que la inteligencia artificial destruye empleo? También sabéis que yo trabajo en la parte de creación de contenido. El debate con artistas sobre la inteligencia artificial es muy fuerte. Entonces, por no expandirme mucho, pero por resumirlo, ahí la pregunta fundamental que te tienes que hacer es si el aumento de productividad es mayor que el aumento de demanda. Entonces, como sabéis, en microeconomía, tú produces un bien nuevo mientras el coste marginal, mientras el profit marginal sea mayor que el coste marginal, ¿no? Mientras le pueda ganar alguna unidad económica al bien nuevo, produzco el bien nuevo. En campos, por ejemplo, como en videojuegos, ha habido muchos despidos. Y entonces te preguntas, si ahora le doy una inteligencia artificial, todavía no la hay, pero que sea extremadamente buena en hacer gráficos 3D, ¿qué va a pasar? Porque si cada diseñador es capaz de ser más útil, más productivo, despedirán a gente. Y, por ejemplo, lo que pregunto yo siempre es, si yo soy capaz de hacer el juego, que ahora tardo en hacerlo 4, 5, 6, hasta 10 años en algunos casos, si soy capaz de hacerlo en 7, ¿qué prefieres? ¿Acortar tu tiempo de desarrollo 3 años o prefieres despedir a gente y seguir lanzándolo en 10? Como para mí la lógica es muy clara. En ese caso, no siempre prefieres lanzarlo antes. O sea, todo lo que sea llegar al mercado antes te da revenue antes, hacer los números y dinero antes casi siempre gana. Pero sigue siendo una pregunta interesante y sigue siendo una cosa que tienes que tener muy en mente cuando haces estas cosas es, quiero asegurarme de que mi sistema es bueno, que sea bueno, que ayude al mundo y que no tenga externalidades negativas. Y Perdón, Gerardo, yo quiero conectar con, ya para irnos definiendo, pero quiero conectar el hilo de lo que estás diciendo de creación o destrucción de empleo. Digamos que yo escucho este podcast por primera vez y trabajo por una compañía mediana, grande, etcétera, y digamos que lo miro desde el punto de vista positivo. ¿Cómo te imaginas que debería ser el rol de una persona que está dentro de una compañía y que quiere aplicar elementos de inteligencia artificial? Puede ser una compañía de alimentos, de creación de colchones, no tengo ni idea. ¿Cómo te imaginas que podría ir construyendo ese rol de trabajo para ser propositivo y ser positivo de que las cosas van a ser mejor? Sí. Está haciendo una consultoría y quiere que le des la respuesta. Claro, obviamente. Un poco ¿Cómo no voy a aprovechar a Gerardo para eso? A colación de lo que decíamos antes, yo creo que el impacto de GenAI es tremendamente positivo, porque creo que lo que está haciendo es esas cosas a las que no eres capaz de llegar, te las está dando. Y son muchas veces cosas, o sea, tengo estos 4 artículos que quiero leerme y no tengo tiempo hoy porque tengo todas reuniones, pero si me lo resumes, ahora tengo ese conocimiento. Creo que hay muchas cosas que hace GenAI que igual no hubieras hecho por falta de tiempo, que te va a sintetizar la información y vamos a poder tomar mejores decisiones de negocio. O sea que yo creo que el impacto de GenAI es tremendamente positivo y no creo que destruya empleo. ¿Cómo debería una persona ayudar a implementar GenAI? Creo que lo que está pasando ahora en casi todas las empresas con las que interactúo yo es que alguien dentro de la empresa tuvo una idea de cómo implementar ChatGPT, tuvo una idea de cómo implementar un modelo y lo que hace es que hace un pequeño proof of concept. Entonces a nosotros nos contactan muchas empresas de soy un pequeño equipo, yo no soy el decisor, pero se me ha ocurrido hacer esto, ¿me podrías enseñar a cómo conectarlo todo para poder enseñar solo a mis jefes? Entonces eso es lo que estoy viendo mucho, es mucha gente con muchas ideas, gente que quiere optimizar sistemas, que quiere ver formas de hacer las cosas mejor y que lo que está haciendo es hacer pequeños pilotos dentro de empresas para demostrar el valor.
lo cual es genial porque encima luego esa gente la promocionan, entonces al que he ayudado yo ahora tiene más poder dentro de la empresa y le caigo bien. Pero es un poco como lo mismo que pasó cuando llega Excel, o lo mismo que pasó cuando empiezan las... este ejemplo es un poco tonto, pero yo recuerdo cuando yo era abogado, cuando empecé mi carrera, todo mi departamento tenía formas de control del to-do list muy simples. Y entonces simplemente con aplicaciones utilizamos Smartsheets, pero simplemente con una pequeña aplicación web en la que poníamos todos los casos en los que estamos trabajando y de qué iba cada caso, los managers podían ver todo lo que ocurría y se dieron cuenta de que muchos casos estaban conectados. Eran la misma tecnología, estamos teniendo el mismo problema y nos podían unir en equipos. Entonces, hay como 1000 oportunidades para tú mejorar tu productividad individual, pero sobre todo para mejorar sistemas en tu empresa que además son oportunidades para la gente para destacar y para brillar y para demostrar iniciativa. No, pues genial. Genial. Está haciendo bien la tarea. Gracias. Está haciendo bien la tarea, hombre, Darío. Gordo, despida pues a Gerardo con unas preguntitas, hombre. No, me siento como viendo la película Yo Robot. Tenemos que destruir a la máquina que piensa sola. No sé si se acuerdan de esa película. No, la pregunta mía era, pues tú que trabajas en una compañía donde es muy secreto todo, ¿utilizan esas herramientas tan libres? O sea, se empiezan a establecer esas relaciones y cualquiera podría saber qué está pasando ahí, pregunto. Sí, o sea, por eso os decía que la gente que quiere intentar ver cómo se implementa esto lo está haciendo con pilotos. Muchas de estas herramientas, sobre todo las versiones públicas, envías los prompts de vuelta a casa, se los envían al cloud. Y depende de la herramienta, su licencia dice que pueden entrenar en todo lo que generan. Pueden entrenar tanto en el prompt como en la generación. Entonces, sí que hay que mirar qué herramientas te permiten soluciones con un contrato de enterprise, con un contrato empresarial, donde no vayan a entrenar contra ti. Entonces, eso, por ejemplo, en NVIDIA sí que lo tenemos. Tenemos una serie de productos que están permitidos. Por ejemplo, no sé si conocéis a Getty Images, pero Getty Images es uno de los proveedores con los que yo trabajo. NVIDIA construye el modelo fundacional de creador de imágenes de Getty Images. Hacemos lo que es la arquitectura y les ayudamos a entrenarlo. Ellos lo entrenan con sus imágenes y con sus instrucciones, pero como que les damos todas las tools. Pues, por ejemplo, con Getty Images es un modelo que está entrenado con imágenes licenciadas que ellos mismos han pagado y que además ellos recompensan a los creadores que les han ayudado a generar esas imágenes por cada contrato de GenAI. Entonces, pues, por ejemplo, ese contrato nos pareció muy lógico, la solución nos parece ética y moral y legal. Entonces, pues ese es uno de los generadores de imágenes que tenemos un acuerdo con ellos para utilizar. Pero sí es un problema. O sea, no quiero decir que ahora todo el mundo empiece a usarlo en su empresa y empiece a dar datos sin darse cuenta. No quiero que nadie acabe despedido por filtrar datos a OpenAI. No, sí. A mí lo único que me queda de esto es porque no fui gamer como Gerardo. No, y lo otro, pues, para ir cerrando, Darío, es que nosotros no creo que lleguemos al año, pero sí, no, por ahí 7, 8 meses que hicimos el primer podcast con Gerardo. Y aquí quiero es como visualizar. O sea, bueno, listo, casi un año. Pero mira la velocidad con la que está avanzando. Mira cómo pensabas hace un año. Vos decías, hombre, Gerardo nos contaba lo que estaba pasando en biología y vehículos autónomos. Ya hay ciertas cosas que vos ya no las dudas. Vehículos autónomos. Sí, claro. Por supuesto. Cura contra el cáncer, 100%. Robots. O sea, mira, en un año, en el espacio de tiempo de un año, todas las cosas que vos decías, eso es el futuro y que vos en este momento estás diciendo, eso es cierto. Imagínate lo que porque vamos a hacer el podcast otra vez en abril, en un año, con Gerardo nuevamente. Obviamente. Y todo lo que estábamos pronosticando y que creíamos que iba a ser el futuro, uno va a decir, y se cumplió. Esa es la velocidad de las cosas que están pasando, y el motor, pues, de esa velocidad, pues, el impulsador es NVIDIA, que es donde trabaja Gerardo. ¿Qué episodio tan buen, hombre? Nos abriste la mente. Muchas veces nosotros hacemos podcast y solo estamos conversando, pero donde uno lo estimulen mentalmente a decir,
uy, esto se parece ya, nos pusiste a pensar. Muchas gracias, hombre, por tu tiempo, Gerardo, y esto estuvo fantástico. Pues, estuvo fantástico, Gerardo, fantástico. Nada, a vosotros, gracias por invitarme y con suerte, Dios quiera, estaremos aquí en un año también hablando de las novedades. Dios quiera. Si no te han reemplazado, pues algún robot. Sí, estaré enfermo seguro de nuevo. Tuve una bebé nueva para en diciembre, variar. o sea que esa tendrá 1 año y medio, ahí volveré a caer. Perfecto. Hombre, Gerardo, Venga. muchas Un fuerte gracias. abrazo. Gracias, de verdad. Muchas Chicos, Chao, chao. adiós. Chao.